Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sión. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Sean bienvenidos todos a esta tercera lección del Libro de Mormón. Mi nombre es Dustin Cruz y esta semana estudiaremos juntos Primer Nefi del capítulo 6 al capítulo 10. Esto según el manual de Ven Sígueme de este año. Y la lección de esta semana, según el manual de Ven Sígueme, es: vengan y coman de aquel fruto. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar a ver los capítulos del 6 al 10, quiero mencionar que el capítulo 2, en la versión de 1830 del Libro de Mormón, corresponden a nuestros capítulos del 6 al 9. Así que, si ustedes revisan la edición de 1830 del Libro de Mormón en las páginas de Joseph Smith Paper, se van a dar cuenta de eso, de que los capítulos, de que la estructura de esa primera versión era diferente. Eso lo expliqué en la lección 2, pero solamente quería mencionarlo para que ustedes sepan cómo es que estaba estructurado al momento que José Smith tradujo el Libro de Mormón. Así que ahora comencemos con el capítulo 6. En el capítulo 6, Nefi va a mencionar cuál es el propósito principal por el cual él está escribiendo en este momento en las planchas de Nefi. Y él dice en el versículo 4, porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Sabemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Jehová del Antiguo Testamento, es decir, es Jesucristo. Así que su intención es persuadir a las personas que lean los escritos de Nefi a que ellos vengan a Cristo. ¿Y qué otra cosa? Dice en el versículo 5, de modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Así que Nefi no está escribiendo una historia para entretenernos, no está escribiendo una historia para darnos detalles históricos, sino que él se quiere enfocar en persuadirnos a nosotros, a los lectores actuales del Libro de Mormón, a acercarnos a Cristo, a venir a Cristo. Ahora, hay una técnica de estudio que me gustaría sugerirles al momento que ustedes lean el Libro de Mormón. Y una de esas cosas es buscar aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones puedo obtener yo de estos dos versículos? Por ejemplo, del versículo 5. Nefi dice, no escribo las cosas que agradan al mundo. La pregunta en este momento para ustedes y para mí es, ¿estoy enfocando en que mi vida se centre en agradar a Dios? Mi prioridad en este momento es agradar a Dios y no agradar al mundo, porque esa es una de las cosas que nos está enseñando Nefi aquí. Otra de las aplicaciones que podemos sacar es del versículo 4. La intención de Nefi es persuadir a que todos vengan a Cristo. Ahora, ¿cuál sería la aplicación? La aplicación sería, ¿estoy priorizando acercarme a Cristo sobre cualquier otra cosa buena? A veces en el transcurso del día hacemos muchas actividades que son buenas, pero estamos priorizando que nuestras actividades principales nos acerquen al Salvador. Entonces, dentro de la lista de actividades que tenemos día tras día, debemos asegurarnos que primero prioricemos al Salvador. ¿Qué cosas podemos hacer para acercarnos al Salvador? Una de ellas es leer el Libro de Mormón durante este año 2024, hacer oraciones y hacer otras actividades que nos ayuden y nos acerquen al Salvador y sentir su espíritu y ser llenos de su poder. Así que esa es una de las aplicaciones que podemos aprender. Bueno, ahora sí pasemos al capítulo 7 del Libro de Mormón. El capítulo 7 comienza mencionando que el profeta Leí, luego de profetizar, porque en este momento vimos que Nefi hizo una pausa en el capítulo 6 y en el capítulo 7 ya comienza nuevamente a continuar relatando la historia de su padre. Y eso lo vamos a ver hasta el capítulo 9, ¿no? Porque ya el 10, Nefi va a comenzar a contar su propia historia. Por ahora está haciendo un resumen de los escritos de su padre. ¿Y qué dice? Que en el versículo 1 dice que el Señor le mandó a que sus hijos otra vez regresaran a Jerusalén. Otra vez hay que regresar. Pero esta vez ya no es por planchas de bronce, ya no es por escrituras, sino es porque ellos tienen que buscar esposas. Al final del versículo 1 dice que ellos deben tomar mujeres por esposas para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Aquí el Señor está diciendo que el matrimonio es importante, así como el mandamiento de multiplicarse, que es un mandamiento que sigue vigente y es una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos actualmente, ya que en el mundo las filosofías del mundo
Las voces del mundo dicen que no debemos tener hijos y que tener hijos no es muy recomendable, pero el Señor dice todo lo contrario y está diciéndonos que no tenemos que esperar lograr tener una tierra de promisión o lograr todo lo que anhelamos para recién obedecer este mandamiento. Ahora, una de las cosas que yo pienso también es por qué el Señor no les permitió tomar quizás por esposas a personas que vivían por este camino, por este desierto, ¿no? Y yo creo que la razón por la que el Señor no está permitiendo que ellos se casen con personas que pueden o con mujeres que pueden encontrar en el camino es porque deben ser del pueblo del convenio. Así que esta es otra aplicación que tenemos que aprender. Si nosotros anhelamos entrar en el santo templo, no podemos buscar una compañera o un compañero que esté fuera de la iglesia. Tiene que ser un miembro de la iglesia, tiene que ser parte del convenio. Así que es otra de las enseñanzas. Ahora, dice que una vez que ellos ya regresan, y aquí es interesante porque Lamán y Lemuel aquí no se quejan, ¿no? Aquí no importa que ellos han recorrido aproximadamente 14 días o 200 millas aproximadamente de distancia, ellos dicen, hay que regresar porque vamos a tomar esposas, ¿no? Es decir, lo hacen con buena iniciativa, ya no están tan rebeldes como lo vimos en la lección anterior. Así que dice que ellos van a Jerusalén y en el versículo 4 dice que hayan favor ante los ojos de Ismael. Y el versículo 5 dice, y el Señor hablando el corazón de Ismael y los de su casa. Así que ellos decidieron ir con ellos al desierto. Es muy probable que el matrimonio entre los hijos de Leí y las hijas de Ismael ya estuviera arreglado previamente. No sería algo inusual en esa época, los matrimonios arreglados. Y es muy probable que Leí haya conocido muy bien a la familia de Ismael. Pero aquí también vemos que es el Señor quien ablanda el corazón de Ismael. ¿Por qué? Porque él decide también dejar Jerusalén e irse al desierto. No es una cuestión fácil tampoco para él. Sin embargo, obedece. Ahora, en medio del camino, vamos a ver que va a haber una rebelión. En el versículo 6 dice, Lamán y Lemuel, dos de las hijas de Ismael, los dos hijos de Ismael y sus familias, se rebelan contra quién? Contra Nefi, contra San, contra Ismael y su esposa y sus tres hijas. ¿Y por qué se están rebelando? Porque ellos deseaban regresar a Jerusalén. Esto me recuerda un poco al Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Israel del cautiverio. En el camino del desierto ellos desean, muchos de ellos anhelan regresar a la esclavitud, anhelan regresar a ser esclavos y a tener todo lo que les daba el imperio de Egipto. Y a veces en nuestra vida puede pasar eso, ¿no? En esta jornada terrenal, a veces estamos en un desierto espiritual y miramos atrás y deseamos regresar atrás. O muchas personas cuando entran a la iglesia tienen experiencias espirituales muy buenas, pero a medida que van caminando en este estrecho, en esta senda del convenio, ellos miran atrás y dicen, quiero regresar. Hermanos y hermanas, no debemos regresar atrás. No debemos anhelar regresar atrás. Lamán y Lemuel quieren regresar a Jerusalén. Y aquí Nefi les va a hacer una pregunta, porque él va a estar afligido, según el versículo 8, una pregunta que se repite en el versículo 10, 11 y 12, que es, ¿cómo es que os habéis olvidado? ¿No? ¿Cómo es que ustedes han olvidado que han visto un ángel? ¿No? ¿Cómo es que ustedes han olvidado que el Señor nos libró de las manos de Labán? ¿Cómo es que ustedes han olvidado que el Señor es poderoso? Pero la pregunta es esta, ¿cómo es que os habéis olvidado? Esta pregunta también se puede aplicar para nosotros. Hermanos y hermanas, ¿cómo es que a veces olvidamos las grandes cosas, las tiernas misericordias que el Señor ha puesto en nuestras vidas? El camino para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial no es fácil. Sin embargo, no debemos olvidar las experiencias espirituales. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales tenemos la Santa Cena, porque la Santa Cena es una ordenanza que nos permite regresar, que nuestras mentes recuerden al Señor. Es una ordenanza que nos permite mantener nuestros pensamientos enfocados en Cristo. Así que hermanos y hermanas, no olviden las experiencias espirituales que tuvieron en sus misiones cuando fueron élderes o cuando fueron hermanas. No olviden sus experiencias que tuvieron cuando ustedes decidieron entrar en las aguas del bautismo. Y no dejemos que Satanás nos trate de hacer que miremos hacia atrás y abandonemos la iglesia y abandonemos nuestros convenios. Ahora sí, continuemos. ¿Qué más sucede? En el versículo 13, Nefi les recuerda que muy pronto la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Recuerden que
Sedequías es el último rey. El libro de Mormón comienza en el primer año del rey Sedequías y son 11 años que él gobierna. Es decir, 11 años después de que Leí y sus familias parten de Jerusalén, recién va a ser destruida completamente Jerusalén. Nefi les dice, ¿no saben acaso de que Jerusalén va a ser destruida? Si ustedes regresan, ustedes van a ser destruidos con ellos o van a ser llevados cautivos. Una de dos, van a ser muertos o van a ser llevados cautivos. ¿Y qué pasó? Sus hermanos se enojaron y dice el versículo 16, y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Así que querían darle muerte. Querían matar a su hermano. Pero en el versículo 17 aquí hay un modelo de oración y esto me gusta mucho porque el Elder Wegner en uno de los discursos que él da con respecto a la expiación, él dice que nos fijemos en cómo ora Nefi. Vamos a leer la oración de Nefi en el versículo 17. Dice, pero aconteció que oré al Señor diciendo, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos, sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y dice que después de que Nefi hace esta oración, sus ligaduras, dice, fueron sueltas, tanto de sus manos como de sus pies, porque le amarraron tanto las manos como los pies. El Elder Wegner rescata que aquí Nefi no está pidiendo que el Señor quite o que cambie las circunstancias, sino que Él está pidiendo fuerzas para poder superar las circunstancias actuales. Y aquí dice que así deben ser nuestras oraciones. En vez de que nuestras oraciones se enfoquen en pedir que el Señor cambie nuestras circunstancias o nos quiten tal prueba o tal adversidad, debemos pedir al Señor que seamos fuertes, que cambiemos no las circunstancias, sino que cambiemos nosotros. Porque el propósito de esta vida es que nosotros nos convirtamos y seamos semejantes a Cristo. El propósito de esta vida es que seamos probados, que nuestra fe sea fortalecida a través de la adversidad y a través de las pruebas. Así que en nuestras oraciones, como diría el de Wegner, es más importante pedir al Señor que nos fortalezca en lugar de pedir que Él cambie las circunstancias. Y eso es lo que aquí hace Nefi. Una vez que se libera Nefi, sus hermanos seguían muy molestos, pero dice el versículo 19, y aconteció que se enfurecieron conmigo de nuevo y trataron otra vez de apoderarse de mí. Pero he aquí una de las hijas de Ismael, y yo me imagino que esta hija de Ismael es la futura esposa de Nefi. Aquí vemos algo romántico, ¿no? Un amor por parte de esta hija de Ismael hacia Nefi, como también aquí es una circunstancia dramática. Dice que más, sí, y también su madre y uno de los hijos de Ismael suplicaron a mis hermanos, de tal manera que ablandaron sus corazones. Y en el versículo 20 dice que sus hermanos le suplicaron que les perdonara, y en el versículo 21 dice, y les perdoné sinceramente. Es decir, sinceramente, es decir, no había rencor. No es como diría el Elder Jeffrey Reholan en los matrimonios, que es supuestamente se perdonan, entierran las piedras, pero luego cuando viene otro problema, desentierran las piedras y comienzan a lanzarse mutuamente. Eso no es un perdón real. Un perdón real es enterrar esas cosas y olvidarlas completamente. Pedir al Señor que nos quite esos malos sentimientos y mirar hacia adelante. Así que Nefi aquí no está diciendo como voy a pensar en perdonar a mis hermanos, sino que aclara en su registro, yo les perdoné sinceramente por el hecho de que ellos trataron de quitarme la vida. Y bueno, y después de esto dice que ellos regresaron, se juntaron con Leí, con Saría, la familia de Ismael y dieron gracias al Señor. Ahora, es de conocimiento por muchos santos de los últimos días que Ismael era descendiente de José, pero por parte de Efraín, mientras Leí era por parte de Manasés. Y es así que cuando se juntan en matrimonio, se cumple la profecía que está en el libro de Génesis 48. Ahora, esta cita que fue dicha por José Smith la mencionó el elder Erastus Snow en 1882. Así que no es una cita directa, sin embargo, nosotros nos basamos en este relato del elder Erastus Snow, en donde dice que José Smith comienza a mencionar estas partes de las 116 páginas del libro de Ley, en donde menciona que Ismael provenía de la tribu de Efraín. Ahora pasemos a 1 Nefi, capítulo 8, y aquí vamos a ver una de estas hermosas visiones que tiene el profeta Leí. Una visión que es muy conocida porque Leí va a ver el árbol de la vida. En este capítulo 8 vamos a ver
cómo es que Nefi cita a su padre, cómo es que él parafrasea y cómo él comienza a contar. Así que así tenemos estructurado el capítulo 8, que es con respecto a la visión del árbol de la... Ahora sí, antes de comenzar a estudiar esta hermosa visión, quiero decirles por qué es importante para ustedes y para mí estudiar esta visión. No solamente en este momento que ustedes están viendo esta lección, sino luego en su estudio personal, en su estudio familiar de las escrituras. Es importante que ustedes mediten en esta lección. ¿Por qué es importante? Quiero citar al elder Boyka Packer. Tal vez piensen que el sueño o la visión de Leí no tiene ningún significado para ustedes, pero sí lo tiene, porque ustedes están en él. Todos estamos en él. El sueño o la visión que tuvo Leí contiene todo lo que un santo de los últimos días necesita para entender la prueba de la vida. Así que con esto en mente, con esta cita del elder Boyka Packer, al momento de leer esta visión, recordemos que todos estamos en esa visión. Yo estoy en esa visión. Ustedes están en esa visión. Nuestras familias están en esa visión. Ahora sí, comencemos con el versículo 1. Dice, y aconteció que habíamos recogido toda suerte de semillas de toda especie, tanto de granos, de todas clases, como de todo género de frutas. Es interesante que este versículo 1 comienza a mencionar que ellos están recogiendo granos, recogiendo semillas, y están en el desierto. No es fácil encontrar semillas en el desierto, lo cual nos da a entender que ellos muy pronto van a viajar. Es decir, ellos en este momento se encuentran, si no me equivoco, en el Valle de Lemuel, y ya comienzan a recoger porque ya van a comenzar a continuar este viaje hacia la tierra prometida. Este versículo nos enseña que ellos están pensando en semillas, ellos están dedicando días en buscar semillas, granos, están pensando en los árboles que quizás quieren tener en la tierra de promisión, los frutos que ellos quieren conservar, ¿no? Y es en medio de esta circunstancia, de este contexto, que justamente el profeta Leí va a recibir una visión de un árbol, pero este árbol no es cualquier árbol, y van a ver acerca de un fruto, que no es cualquier fruto, sino que van a ver de un árbol de la vida. Así que podemos aprender aquí que las revelaciones no se dan en un vacío histórico, sino que muchas de ellas son motivadas por el contexto en el cual ellos están. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, José Smith, cuando recibe la revelación de la palabra de sabiduría, la recibe en medio de un contexto histórico, ¿no? En medio de un movimiento con respecto al consumo o no consumo de ciertas bebidas y alimentos. Vamos a continuar con la visión, pero quiero detenerme aquí, porque quiero que ustedes se den cuenta que esta revelación es una revelación familiar. ¿Por qué? Porque la visión que va a tener Leí en este momento se trata de su familia, de su preocupación que él siente como padre, porque a él le preocupan sus hijos. Y quiero que ustedes tengan esto en cuenta, porque cuando Nefi, luego en la siguiente clase vamos a ver, él busque la interpretación de la visión, va a ser ahora convertida para una visión global, ¿no? Para una visión para todas las naciones. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero en este momento lo que quiero que ustedes sepan es que esta es una revelación familiar, ¿no? Y aquí quiero leer lo que dice el manual de Bensige. Me dice, aun cuando hayas estudiado la visión de Leí muchas veces, esta vez trata de verla de la manera en que lo hizo Leí, pensando en un ser querido porque Él es padre, ¿no? Una revelación como padre. Es como si en este momento yo tuviera una visión con respecto a mis hijos. Es una revelación que me concierne a mí, una revelación personal y a la vez familiar porque yo soy el patriarca. Ahora, después de tener esta visión, leí en el versículo 3 y 4, dice que él se regocijaba como padre por sus hijos Nefisán. Sin embargo, se preocupaba y tenía mucho temor por sus hijos Lamán y Lemuel. Es decir, esta visión no le dejó tranquilo, le dejó mitad contento y mitad preocupado, ¿no? Porque dos de sus hijos están bien y dos de sus hijos están mal. Así comienza a relatar esta visión, Ley, desde una postura, desde una revelación familiar. Ahora vamos a continuar en el versículo 5. Dice, y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. No sabemos quién es este personaje, no sabemos si es un mensajero, un ángel, no sabemos si es el Espíritu Santo o si es Jesucristo. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? Dice que mientras lo seguía en el versículo 7, vi que me hallaba en un desierto obscuro y lúgubre. Así que esto es muy interesante porque a veces en nuestra vida espiritual, cuando nos esforzamos por seguir a Cristo, a veces nos topamos también en un desierto oscuro y lúgubre, de forma metafórica.
nos encontramos con problemas, con adversidades, pero estas pruebas, estas adversidades, el Señor nos las da a veces para aprender a confiar más en Él. En el versículo 8 dice, y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Nuevamente aquí tenemos uno de los propósitos de Nefi, ¿no? Es enseñarnos las tiernas misericordias. Y aquí tenemos que su padre también creía en eso, ¿no? Comienza a orar. Así que otra aplicación más. En medio de nuestros desiertos, en medio de nuestra oscuridad que podemos estar pasando, en medio de nuestras pruebas, adversidades, tribulaciones, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Porque luego de que él clamó, dice en el versículo 9, vi un campo grande y espacioso. Así que sale de esta oscuridad, ¿no? Sale de este desierto lúgubre. Y creo que este contraste que está sintiendo Leí en este momento, de sentirse solo, porque está solo, está sin su familia, está en un lugar muy triste porque es un lugar lúgubre, le va a ayudar a él a apreciar más plenamente el amor de Dios. Le va a ayudar a apreciar más el árbol de la vida que en este momento va a ver. Así que repasando, ya hemos visto que se apareció un mensajero, el mensajero le dijo que le siga y cuando él lo comenzó a seguir, ¿qué pasó? Se encontró en un lugar muy oscuro, en un desierto muy oscuro y lúgubre. Y recuerden que ellos en este momento están en un desierto también. Entonces el Señor está empleando ciertos simbolismos que son muy familiar para él. ¿Y qué pasa? Él ora al Señor y es gracias a la oración que él sale de esta oscuridad y aquí ya se va a manifestar la visión, ¿no? La visión como tal. Y aquí vamos a identificar los elementos. Entonces vamos a comenzar a identificar los elementos. Primero, en el versículo 9 ya vemos que el primer elemento que se menciona es el campo grande y espacioso. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo 8 dice que este es el mundo. Así que a medida que vamos leyendo, vamos a hacer la interpretación, ¿no? Este campo grande y espacioso es el mundo. ¿Qué más sucede? Dice en el versículo 10, y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Así que lo primero que él ve después del campo es el árbol. El árbol que Nefi lo llama más adelante el árbol de la vida. Cuando Nefi, en el capítulo 11, comienza a querer saber qué significa lo que vio su padre, se le muestra a Nefi la Virgen María sosteniendo al Hijo de Dios en sus brazos. Y entonces se le pregunta en 1 Nefi 11, del 21 al 22, ¿sabes el significado del árbol que vio tu padre? Y Nefi contesta, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres, por lo tanto es más deseable que todas las cosas. Así que Nefi dice, es el amor de Dios, es decir, cuando él quiere saber qué representa el árbol, se le enseña a Jesucristo, cuando él nace, cuando él condesciende aquí a la tierra. Así que lo que está respondiendo Nefi me recuerda a la escritura que dice en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay mayor manifestación de amor que la que hizo Dios al enviarnos a Jesucristo. Así que podemos concluir en última instancia que el árbol representa a Jesucristo, como dice el elder Jeffrey R. Holland en su libro Cristo y el Nuevo Convenio, porque Cristo es la personificación del amor de Dios, porque Dios manifiesta su amor hacia todos nosotros a través de su Hijo Jesucristo, al permitir que Él venga aquí a la tierra, al permitirle que Él sea nuestro Salvador y nuestro Redentor. Así que teniendo en cuenta esto, sabiendo que el árbol representa a Jesucristo, ¿qué representaría su fruto? Podemos deducir, por lo tanto, que si el árbol representa a Cristo, a Jesucristo, entonces el fruto son todas las bendiciones que puede emanar de Él. Es decir, son las bendiciones que emanan de su sacrificio expiatorio. Algunos consideran el fruto como las bendiciones de su expiación. Y dice el versículo 11, y aconteció que me adelanté y comí de su fruto y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Ahora yo quiero hacerles esta pregunta. ¿De qué maneras hemos probado nosotros el fruto? Si sabemos que los frutos representan todas las bendiciones que hemos recibido o que recibimos
gracias a la expiación de Jesucristo. Así que, ¿de qué forma nosotros estamos probando frutos? Cuando participamos de ordenanzas, cuando vamos al templo. Y no solamente al participar en convenios y ordenanzas, sino también sabemos que los frutos pueden representar cualquier bendición. En Doctrina y Convenios 14 aprendemos que el mayor de todos los dones de Dios, ¿cuál es? La vida eterna. Y la vida eterna es gracias a Jesucristo. Así que uno de los frutos que también está en el árbol de la vida, en el árbol que representa a Cristo, es la vida eterna. Otro de los frutos es el arrepentimiento, el poder nacer de nuevo. En las Escrituras, sobre todo las del Libro de Mormón, vamos a encontrar que el gozo que una persona siente por nacer de nuevo, por ser convertida, por arrepentirse, es similar a los sentimientos que tiene el profeta Leí cuando participa del fruto. Por ejemplo, en Alma 36, cuando Alma está relatando a su hijo cómo es que él se convirtió, él le dijo lo siguiente: y yo qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenos del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos que hay otros frutos, porque los frutos del árbol representan todas las bendiciones que provienen de Cristo: la vida eterna, nacer de nuevo, el ser lleno del Espíritu Santo, el ser limpio de nuestros pecados como lo fue Alma y el sentir que hemos nacido de Dios. Es como probar el fruto. Así que la pregunta es, ¿cómo es que nosotros hemos ido probando bocados de este fruto? Es al hacer convenios con el Señor, al arrepentirnos, al tener experiencias espirituales, al tratar de nacer de Dios, al tratar de tener el Espíritu con nosotros, por ejemplo, después de participar de la Santa Cena. Así que estos son muchos ejemplos de cómo podemos participar del fruto. Y podemos entender aquí, entonces, que la invitación, el propósito central de la visión del árbol de la vida es que las personas vengan al árbol, es decir, vengan a Cristo y participen del fruto, de las bendiciones que provienen de Cristo. Aquí en la visión del árbol de la vida tenemos el propósito del Libro de Mormón. Tenemos el propósito por el cual Nefi hizo una pausa y dijo: mi propósito es persuadir a que las personas vengan a Cristo. Y luego, en ese mismo capítulo, porque en 1830 era el mismo capítulo, él comienza a contar la visión de Leí. Porque la visión de Leí, ¿cuál es el propósito? De que las personas vengan a Cristo, vengan al árbol y prueben de los frutos, es decir, de todas las bendiciones que vienen gracias al sacrificio expiatorio de Cristo. Así que quiero que ustedes, cuando terminen de leer esta visión, la visión, el propósito de la visión de Leí es que las personas vengan a Cristo, que las personas vengan al árbol y prueben de las bendiciones que emanan del poder expiatorio de Jesucristo. Y dice el versículo 12 que una vez que prueba Leí este fruto, él desea que su familia lo pruebe. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a buscarlos. Dice en el versículo 13 que al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia, también vi un río de agua. Aquí tenemos otro elemento más. Ya hemos visto el campo grande y espacioso, ya hemos visto el árbol, ya hemos visto el fruto y ya hemos visto qué simboliza cada uno. Y ahora vemos un río. ¿Y qué representa el río? A Nefi se le dice que el río representa la suciedad y las profundidades del infierno. Y es muy interesante que ustedes sepan esta interpretación porque presten atención en el 14. Dice, y en su manantial vi a vuestra madre, Saría y a San y a Nefi. Y estaban allí como si no supieran a dónde ir. El manantial y el río representan las profundidades del infierno. ¿Qué es lo que está viendo en este momento Leí? Que su familia está en peligro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a comenzarles a llamar. Pero aquí hay algo muy importante. Leí no está dejando, no se está moviendo, no está dejando el árbol de la vida. Y esto es muy importante. Que la única forma de que podemos invitar a las personas a venir a Cristo no es abandonando a Cristo, sino permaneciendo en Cristo. Aquí vemos al profeta Leí que él se queda en el árbol porque sabe que en el árbol hay seguridad. Él decide quedarse en el árbol porque es un lugar seguro, es un lugar santo. Así que es a partir de allí, del árbol, en donde él va a comenzar a invitar a las personas a que vengan a Cristo. Así que una vez que el profeta ve el peligro que tiene su familia, les llama. ¿Y qué dice? Aconteció que les hice señas y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí.
Imagínense, el profeta hace señas y habla en voz alta. Y sucedió que vinieron hacia mí y también comieron del fruto del árbol. Es decir, tanto su esposa como San y Nefi obedecieron y participaron del fruto. Aquí hay una enseñanza. Primero, aquí vemos que es Leí, el profeta, quien tiene este panorama de ver cómo está su familia. Él es el patriarca, él es el padre, pero también es el profeta. Hermanos y hermanas, el Señor llama a profetas porque ellos son nuestros atalayas. Ellos pueden ver si nosotros estamos en peligro o no. Ellos tienen una visión diferente porque el Señor les da revelaciones a ellos. Los profetas actuales pueden ver los peligros que van a atravesar nuestras familias y por eso es importante seguirlos, porque ellos tienen una visión diferente, al igual como en este momento Leí tiene una visión y un panorama diferente y sabe que su familia está en peligro porque está en los manantiales. Pero aquí tenemos también otra enseñanza. Tanto Saría, San y Nefi son obedientes a la voz del profeta, son obedientes a la voz de su padre. Y también otra de las aplicaciones que podemos aprender aquí es que Leí habla en voz alta y el propósito de Leí que es que ellos vengan a Cristo y que participen de las bendiciones de Cristo. Hermanos y hermanas, estamos nosotros invitando a las personas a venir a Cristo. Estamos invitándoles a que vengan a Cristo y participen de las bendiciones que provienen de venir a Cristo, de que hagan convenios, de que hagan ordenanzas, no solamente en la iglesia, sino en los santos templos, que sus familias sean unidas por siempre. Esas son bendiciones que nosotros tenemos gracias a Cristo. Así que estamos hablando a las personas en voz alta, estamos compartiendo el Evangelio, estamos abriendo nuestra boca. Esa es otra de las aplicaciones que podemos nosotros aprender. No solamente consiste en que nosotros probemos los frutos del Evangelio, que participemos de las ordenanzas, sino que es importante que compartamos, invitemos a las personas a venir a Cristo. Los misioneros, su propósito es eso, así comienza su propósito misional, invitar a las personas a que vengan a Cristo. Eso es lo que está haciendo aquí Leí, está invitando a las personas a que vengan a Cristo. ¿Y quiénes son esas primeras personas? Nuestra familia. A veces tenemos que comenzar primero en nuestras familias a invitar a que ellos vengan a Cristo. Hermanos y hermanas, como padres también tenemos que estar atentos de los peligros de nuestros hijos. Aquí tenemos un padre que está pendiente de los peligros que tiene sus hijos en este momento. Y como padre comienza a ayudarles. ¿Y cómo lo hace? Invitándoles a que vengan a Cristo. Ahora continuemos. Y dice que luego, ¿qué sucede? Vio a Lamán y Lemuel. Ellos también estaban en el manantial del río. Y también les hizo señas, pero dice el versículo 18, pero no quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Así que aquí vemos que las personas que no siguen al profeta corren un gran peligro de caer en las profundidades del infierno, porque están cerca de este manantial, al igual como Lamán y Lemuel. Por eso es importante seguir al profeta. Así que esta visión también nos enseña que nosotros somos quienes decidimos ir al árbol o quedarnos en algún otro lugar. Podemos quedarnos en el manantial peligroso como Lamán y Lemuel, o podemos decidir acercarnos al Salvador. La representación del árbol de la vida trata de reflejar no solamente estos elementos, sino que las personas tienen su albedrío y que su albedrío les permite a ellos escoger. El Señor nos ha dado el albedrío para escoger, ya sea vida eterna o condenación, ¿no? Todos estos temas vamos a ver lo que Nefi luego los trata de tocar a través de la doctrina de Cristo, ¿no? Continuamos con el versículo 19. Vamos a ver otro elemento más. Dice, y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. ¿Por qué el Señor pone el río, este río que representa las profundidades del infierno, cerca a la barra? ¿Por qué están cerca? Porque van de forma paralela. ¿Por qué? Ahora, al fijarnos en estos elementos, yo creo de forma personal que la barra no solamente tiene una función, ¿no? Que es ayudarnos a llegar al árbol. Es decir, la barra de hierro, que es la palabra de Dios, no solamente nos permite acercarnos a Cristo, venir a Cristo, sino que también nos permiten no caer en las profundidades del infierno. Así que aquí en la visión tenemos que la palabra de Dios tiene dos propósitos: protegernos y guiarnos de Cristo. Esa es la razón por la que Dios coloca esta barra. Y continuamos, ¿qué otro elemento podemos ver en esta visión? Y vi también un sendero estrecho y angosto. En el sueño de Elí vamos a aprender más adelante que hay un edificio grande y espacioso, pero aquí no hay un camino, ¿no?
Para llegar al edificio, puedes hacerlo como quieras, de diferentes formas. Hay muchos caminos. Pero para llegar a Cristo, para llegar al árbol y disfrutar de las bendiciones que podemos tener gracias al sacrificio expiatorio de Cristo, solamente hay un camino. Y ese camino es este sendero estrecho y angosto. Ahora vamos a ver los dos últimos elementos de esta visión y luego vamos a ver los grupos de personas. En el versículo 23 vamos a ver que hay un vapor de tinieblas y este vapor de tinieblas representa las tentaciones. En medio de las tentaciones del mundo que podemos tener, en medio del bullicio, si nosotros agudizamos nuestros sentidos, podemos escuchar aún la voz del Espíritu. La voz del Espíritu que nos va a decir, agarra la barra, agarra la palabra de Dios, sujétate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a proteger de no caer al río y también te va a conducir al árbol de la vida. Así que recuerden esto, las tinieblas no nos van a afectar al 100%. Dios no nos va a dejar sin sentidos espirituales. Nos pueden ofuscar la vista, pero aún podemos escuchar la voz de su Espíritu. Y aquí vemos cómo es que el Espíritu Santo también está participando en esta visión del árbol de la vida. Y el último elemento es el edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. También aquí tenemos otro contraste más. Mientras que el árbol de la vida tiene raíces profundas, ¿cómo es este edificio grande y espacioso? Está en el aire. No tiene bases. No tiene raíces. ¿Y qué representa este edificio grande y espacioso? Lo vamos a estudiar un poquito más en la siguiente lección, pero representa el orgullo del mundo, las vanidades. Y algún día este edificio va a caer, ¿no? Pero me gusta también lo que dice el elder Neal Maxwell con respecto a este edificio. Este edificio es grande y espacioso, hay personas de todas las edades, pero aunque pueda haber muchas actividades que se hagan en este edificio, la actividad favorita, ¿saben cuál es? Dice el elder Neal Maxwell, señalar a las personas que participan del fruto del árbol. Es decir, su actividad favorita es eso, señalar a las personas y burlarse, ¿no? Con el dedo de escarnio. Y otra de las cosas que podemos notar en el versículo 26 dice, a gran altura de la tierra. Es decir, este edificio está más alto para Nefi, para Lehi, perdón, con respecto al árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida está aquí y el edificio tiene que estar más arriba, ¿no? Y eso representa al mundo. ¿Por qué? Porque las personas que están en ese edificio miran hacia abajo, ¿no? Se creen superiores. Representa el orgullo, porque estas personas no miran hacia arriba, miran hacia abajo, ¿no? Porque ellos se creen superiores. Este edificio representa el orgullo del mundo. Representa la vanidad del mundo, porque tienden a mirar a la gente como si valiera menos. Tienden a mirar a la gente como si estuvieran por debajo de ellos. Ese es el mundo lamentablemente en el cual estamos. Quitaron a Dios del centro de nuestras vidas y ahora han colocado al hombre. Es el hombre quien decide la moral, es el hombre quien decide qué es verdad o no, es el hombre quien decide qué clase de ser, ¿no? Es el hombre quien se debe despojar de la religión, ¿no? Para ser verdaderamente el superhombre, como dirían algunos filósofos. Pero eso solamente son doctrinas de Satanás, que les hacen creer a los que están en el edificio que son superiores y que las personas que están probando del árbol son menos, ¿no? Porque están abajo de nosotros. ¿Y su actividad favorita cuál es? Ya saben, burlarse, ¿no? Burlarse. Ahora sí pasemos, ya una vez que hemos identificado todos los elementos del árbol de la vida, ahora sí pasemos a ver los grupos de personas. Hay 4 grupos de personas. Vamos a leer el primer grupo. Dice en el versículo 21, vi innumerables concursos de gente, es decir, son muchas personas, dice, las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero, es decir, quieren llegar al sendero. Y Nefi dice más adelante que la única forma de entrar por el sendero es a través del bautismo. Recuerden que el campo es el mundo, pero la visión no comienza con el sendero, comienza con el campo, pero para entrar al sendero, Nefi, cuando explica la doctrina de Cristo, dice que es el bautismo. Y esto lo pueden ustedes ver en 2 Nefi 31, donde dice, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y el versículo 18 dice, y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna, ¿no? Recuerden que aquí Nefi relaciona la doctrina de Cristo con la visión de su padre, ¿no? Porque para Nefi la forma de entrar en el sendero que vio su padre es a través de la fe, el arrepentimiento y el bautismo, ¿no? Para probar el fruto, porque ya sabemos que la vida eterna es uno de los frutos gracias a Cristo. Entonces, para Nefi,
el fruto máximo que podemos anhelar es la vida eterna, gozar de la presencia de Dios. Pero bueno, vamos a regresar. Así que dice que este primer grupo se adelantó y emprendió la marcha por el sendero. Quiere decir que sí hicieron convenios. Pero ¿qué pasa? Dice, y ocurrió que surgió un vapor extenso de tinieblas, ya vimos que son las tentaciones, y un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Aquí hay algo muy interesante. Estas personas están yendo en el sendero, pero no mencionan que están agarrando la barra. Es decir, son personas que quieren, es decir, se bautizaron, hicieron convenios con el Señor, pero no están leyendo sus escrituras, no están sujetas a la barra. Y es por eso que cuando vienen las tentaciones, ¿y qué hacen las tentaciones? Lamentablemente afectan nuestra vista. Y como no podemos ver claramente qué pasa, se desvían. Se desvían. Por eso es importante agarrarnos a la barra de hierro. ¿Qué podemos aprender aquí? Que no solamente es importante decidir seguir a Cristo, es decir, entrar en el sendero, en la senda de los convenios o en la senda del discipulado, sino que es importante no solamente entrar en la senda, sino agarrarse de la barra de hierro, porque este primer grupo no lo hizo. Así que recuerden, este primer grupo son muchas personas que entran en la senda, pero lamentablemente quieren entrar en la senda sin agarrarse de la barra y lamentablemente vienen las tentaciones, el vapor de tinieblas y se apartaron. Luego vamos a ver el siguiente grupo. El segundo grupo dice, y sucedió que vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas. Es decir, ellos entran en la senda al igual que en el grupo anterior, pero estos sí se agarran de la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto. Pero ¿qué pasa? Dice que después de que participaron del fruto, miraron alrededor de ellos como si se hallaran avergonzados. ¿Y por qué se avergonzaban? Porque dicen que las personas que estaban en el edificio grande y espacioso se burlaban. El versículo 28 dice, y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Y así sucede actualmente, ¿no? Las personas que ahora creen en Dios, que creen en las escrituras, que creen en milagros, que creen en revelaciones, ¿cómo nos trata el mundo? Como locos, ¿no? Nos señalan, se burlan de nosotros, nos ven como ignorantes, nos ven como menos que ellos, ¿no? Así que en este grupo vemos que estas personas si entran en la senda de los convenios, llegan a participar de frutos. ¿Qué frutos puede ser? Puede ser que algún fruto hicieron alguna ordenanza, ¿no? De repente se sellaron en el templo, probaron frutos del árbol, pero lamentablemente luego se avergonzaron. Y luego hay otro tercer grupo. Este tercer grupo dice que vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante asidos constantemente de la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y el cuarto grupo, ¿quiénes son? Dice, estas personas se dirigen a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Y en este camino muchos se ahogan, ¿no? en las profundidades de la fuente de este río, y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. Y quiero que aquí nos enfoquemos en los dos grupos que llegaron al árbol, ¿no? Y vamos a ver las tres diferencias que hay entre ellos. Por ejemplo, la primera diferencia que tenemos en los dos grupos que llegan y participan de los frutos del árbol de la vida son cómo toman la barra. El primer grupo dice que van asidos de la barra de hierro, mientras que el segundo grupo dice que van asidos constantemente de la barra de hierro. Así que el Elder Begnar es quien señala que esta palabra de constantemente representa, por ejemplo, la diferencia entre un grupo y otro, ¿no? Unos están asidos constantemente a la barra de hierro y otros no. Y el Elder Begnar dice, las personas que están asidas constantemente son personas que tienen hábitos de estudio de las escrituras. Son personas que se deleitan, que escudriñan las escrituras día tras día, a diferencia del otro grupo, que realiza un estudio de las escrituras pero de forma esporádica. Así que la diferencia entre estos dos grupos, la primera es cómo ellos toman la barra, y la pregunta para ustedes y para mí es cómo estamos tomando la barra actualmente, cómo estamos valorando las escrituras, la palabra de Dios que tenemos. Ahora, ¿cuál es la segunda diferencia? La otra diferencia es que dice que cuando un grupo llega, participan del fruto, pero dice que el otro se postra al momento de llegar. Quizás algunos de ustedes pueden decir, pero una persona cuando llega al árbol no se postra, ¿no? Quizás sea un error de
traducción por parte de José Smith, o quizás sea un error por parte de Nefi cuando está parafraseando la visión de su padre en este momento, porque lo está hablando en tercera persona. Pero aquí vemos que no es un error, porque el árbol representa a Cristo. Y quiero leer una escritura que más adelante lo vamos a ver en 1 Nefi 11. Dice lo siguiente: vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Cuando uno está ante la presencia de Jesucristo, ante la presencia de Dios, uno cae ante Él, porque reconoce que, que somos plenamente dependientes de Él. Es una forma de humildad, es una forma de demostrar que Él es nuestro Salvador y que lo reconocemos plenamente. Y esa es una diferencia entre los dos grupos que llegan. El grupo que permanece fiel, que nunca se desvía, es porque se postra ante el Salvador. Y la última característica, la última diferencia, perdón, es que unos hacen caso a las burlas y otros no. Unos prestan más atención a la opinión del mundo y otros no. Hermanos y hermanas, el orgullo y las cosas mundanas nos pueden impedir a nosotros recibir las bendiciones de la expiación de Cristo. Nos pueden impedir que nosotros continuemos participando del fruto. Porque no solamente consiste en probar un fruto, no es que un fruto sea la vida eterna, no. Hay muchos frutos en un árbol y cada fruto son distintas bendiciones que provienen gracias a la expiación de Cristo. En este momento puedo estar participando de un fruto porque participé de la Santa Cena dignamente. De repente hoy recibí el sacerdocio, estoy participando de otro fruto porque el sacerdocio es otra de las bendiciones. Quizás hoy me casé y me sellé con mi esposa. Y así sucesivamente. Hay muchos frutos, pero el fruto que anhelamos y que debemos aspirar, como diría Nefi, es la vida eterna. Es algún día estar frente a la presencia de Dios para caer a sus pies. Pero por ahora debemos ya hacerlo, ¿no? Por ahora tenemos que comenzar a hacer. Es lo que dice el presidente Nelson. Pensar de una manera celestial es vivir de una manera celestial. No tenemos que esperar ver a Cristo para postrarnos a sus pies. Podemos hacerlo ahora, al saber y al reconocer que dependemos de Él. Y al no prestar atención tanto al mundo. Como diría Nefi, no me importa tanto agradar al mundo, sino agradar a Dios. No me importa tanto lo que haga el edificio, si me señala o no me señala, si me mira hacia abajo como si fuera menos, no me importa. Lo que me importa es agradar a Dios. Y por eso voy a permanecer aquí. ¿Cómo termina? Quiero leer qué le dice a sus hijos. Y aconteció que luego que mi padre hubo relatado todas las palabras de su sueño o visión, que fueron muchas, nos dijo que a causa de estas cosas que había visto en la visión, temía en gran manera por Lamán y Lemuel. Sí, temía que fueran desterrados de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que temía? Leí después de recibir esta revelación familiar, que sus hijos, Lamán y Lemuel, fueran desterrados de la presencia de Dios. Porque ¿qué representa el árbol de la vida? Jesucristo, la presencia de Dios. Dice, versículo 37, que leí los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre. Y les dijo, oren al Señor, busquen porque Él es misericordioso. Hermanos y hermanas, la visión del árbol de la vida aclara la realidad de que el albedrío es el factor final de nuestro estatus eterno. Lamán y Lemuel, su padre les está diciendo, cambien por favor, porque Él sabe que esa visión puede cambiar, pero los únicos que pueden hacer que cambien son ellos. El Señor no va a obligarles a que vengan al árbol. Leí, les está invitando, al igual como en su sueño les hizo señas. Aquí ya lo está haciendo, pero ya no en sueños, sino en la realidad. Hay muchas cosas que podemos aprender de esta visión, pero aquí tenemos una representación del plan de Dios, como también de la doctrina de Cristo. Ahora sí quiero terminar este capítulo 8 leyendo lo que dice 2 Nefi 31. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo. Es decir, ya entraron en la senda de los convenios, es lo que dice Nefi antes, a través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo. Ahora sigan adelante, con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, es decir, agarrando la barra de hierro, y perseveráis hasta el fin, es decir, continúas. He aquí así dice el Padre, tendréis la vida eterna.
Algunos han interpretado, debido a este versículo, el fruto como hacer firme nuestra vocación y elección o recibir la palabra profética más segura. Pero ya hemos visto que hay muchos frutos, muchas bendiciones en el árbol de la vida. Pero el mayor de todos los dones, el mayor de todas las bendiciones que Dios quiere darnos a través de su Hijo Jesucristo, es la vida eterna. Es la clase de vida que Él tiene. Es gozar de su presencia, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Ahora sí, pasemos al capítulo 9 y en este capítulo 9 vamos a ver que otra vez Nefi va a hacer una pausa y en esta pausa ya va a cerrar todo lo que es el relato de su padre, ¿no? Ya con este capítulo 9 termina lo de su padre y en el capítulo 10 va a comenzar él a hablar su propia historia. Ahora, cuando ustedes lean en el capítulo 9 estas planchas, se refiere a las planchas menores. Y cuando lean la palabra otras planchas o aquellas planchas, se refieren a las planchas mayores. Ahora solamente voy a leer el versículo 5. Dice, por lo tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas. Estas planchas son las planchas menores. El Señor me ha mandado a hacer las planchas menores para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Esto me recuerda a lo que dice el elder Dallin H. Oaks. Muchas veces el Señor nos da mandamientos, pero no nos da razones. Yo aquí me imagino, por ejemplo, a Nefi preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué tengo que hacer unas planchas menores, no? Y el Señor le diga, es que una persona va a perder el trabajo que tú hiciste durante estos 30 años, que son las planchas mayores, y lamentablemente debido a que lo pierda, tú por eso tienes que hacer estas planchas menores. No creo que Nefi se enoje, ¿no? Si el Señor le contara esto, pero el Señor no le da las razones, pero nosotros sí sabemos las razones. En la edición de 1830, en el prefacio, que en esas ediciones estaba, ahora en nuestras versiones no está ese prefacio, ahí José Smith explica la razón por la que el Señor mandó a profeta Nefi a hacer estas planchas menores. La historia ya es conocida. Sabemos que cuando se comenzó la traducción del libro de Mormón, se tradujo el libro de ley, las primeras 116 páginas, y estas páginas, lamentablemente, José Smith las dio a Martin Harris, aunque el Señor le dijo que no lo hiciera. ¿Y qué pasó con estas 116 páginas? Se perdieron. Así que el Señor, sabiendo los designios de Satanás, le dijo a José Smith, no vuelvas a traducir estas 116 páginas que correspondían al libro de ley, sino que en lugar de esas, tú vas a traducir las planchas menores, las que está haciendo ahorita Nefi, en 1 Nefi 9, las que está en este momento haciéndolas, esas tú las vas a traducir. ¿Por qué? Porque al parecer las planchas menores que está haciendo Nefi abarcaban aproximadamente el mismo periodo de historia del libro de ley. Así que aquí podemos ver, hermanos y hermanas, que el Señor no nos da razones a veces cuando Él nos manda a hacer algo, pero Él espera que confiemos en Él y que sepamos que en algún futuro todas las razones, todos los porqués van a ser contestados. Confiemos en su poder y también en su omnisciencia. El versículo 6 dice, pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Él lo sabe todas las cosas. Podemos confiar en el Señor porque es omnisciente. Gracias a su omnisciencia, gracias a que Él sabe todas las cosas, Él pudo hacer la expiación de Cristo. ¿Se imaginan que Jesucristo hubiera hecho la expiación? Pero si Él no supiera qué pecados yo hice o qué pecados voy a hacer, ¿cómo Él podría hacer la expiación? Recuerden que la expiación cubre nuestros pecados. Quiere decir que debido a su omnisciencia, Él pagó los pecados que yo he hecho y los pecados que voy a hacer de aquí en adelante, porque Él conoce todos. Y eso es gracias a su omnisciencia. Sin el atributo de su omnisciencia, Él no podría haber hecho una expiación infinita y eterna. Así que la expiación de Cristo no solamente se debe a que Él es misericordioso o bondadoso, sino también a sus demás atributos como la omnisciencia. En el capítulo 10, según la edición de 1830, comienza el capítulo 3, que abarca desde el 10 al 14 de nuestras ediciones actuales. Una vez que leí cuenta la visión del árbol de la vida y les comienza a mencionar estas profecías, ¿no? Y es muy probable que el catalizador de estas profecías haya sido porque él estaba leyendo las planchas de bronce, al igual como sus propias revelaciones personales que recibe como profeta. Pero dice en el versículo 17, y yo Nefi sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifiesta el mismo a los hijos de los hombres.
Y en el 19 dice, porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Así que aquí tenemos un profeta Nefi que cuando escucha las palabras de su padre, él desea obtener una revelación personal. Él desea tener el Espíritu Santo porque sabe que a través del Espíritu Santo, él puede conocer estas cosas. A diferencia de sus hermanos Lamán y Lemuel, que en lugar de buscar el Espíritu Santo, comienzan a criticar, comienzan a disputar con respecto a lo que está diciendo su padre. Así que aquí nuevamente tenemos dos posturas. Ahora quiero poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay tres jóvenes que van a las reuniones sacramentales. Van a la iglesia. El primer joven regresa a su casa y siente que fue una pérdida de tiempo y siente que fue muy aburrido. El segundo joven va, siente que la reunión fue buena, pero no hay cambio en su vida. Y el tercer joven sí, siente que fue buena, se siente elevado espiritualmente, busca guía constante durante la semana y es guiado por el Espíritu Santo. Aquí tenemos tres jóvenes que han sido expuestos a la misma experiencia, ir a una reunión sacramental, pero cada uno de ellos ha reaccionado de forma diferente. Lo mismo pasó en este caso con los hijos de Leí. Todos sus hijos escucharon la visión que tuvo su padre, pero solamente aquí tenemos el registro de Nefi, quien deseó anhelosamente buscar, dice el Espíritu Santo, y dice en el versículo 19, con diligencia, para conocer los misterios de Dios. Quiero leer lo que dijo el elder Wegner para terminar. Él dijo, el Espíritu Santo no entra en vigor en nuestra vida simplemente porque se colocan las manos sobre nuestra cabeza y se pronuncian esas 4 palabras importantes. ¿Qué debemos hacer a fin de que esta amonestación autorizada de procurar la compañía del tercer miembro de la Trinidad se convierta en una constante realidad? Permítame sugerir que necesitamos, 1, desear sinceramente recibir el Espíritu Santo. Imagínense, es casi lo que hizo Nefi. 2, invitar debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida. Nuevamente, lo que está haciendo Nefi. Y 3, obedecer fielmente los mandamientos. Lo que hizo Nefi. Nefi es un joven muy obediente. Iré y haré. El elder Wegner nos dice, si realmente queremos gozar de la compañía del Espíritu, el Espíritu Santo no viene solamente porque nos pusieron las manos y dijeron, recibe el Espíritu Santo. No, tenemos que hacer estas cosas, buscarlo, invitarlo y obedecer. Hermanos y hermanas, quiero invitarles a que ustedes analicen esta parte de Nefi. ¿Qué tan importante para Nefi era tener el Espíritu Santo? ¿Y qué tan importante debe ser para nosotros buscar el Espíritu Santo? Cuando Cristo vino a las Américas, dice que las personas oraban por lo que más deseaban. ¿Y qué era? Tener el Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que tener el Espíritu Santo es uno de los dones de Dios también que proviene gracias a la expiación de Cristo. Es uno de los frutos que podemos tomar del árbol de la vida. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, gozamos de la presencia de Dios aquí en la inmortalidad. Porque el Espíritu Santo es un Dios, es el tercer miembro de la Trinidad. Así que cuando nosotros nos esforzamos por ser fiel, podemos gozar de la compañía de la presencia de Dios. En este caso, del Espíritu Santo. Así que antes de terminar, quiero agradecer a todos ustedes por sus comentarios, por sus likes, que permiten que YouTube comparte este video con más personas y así podamos llevar el Evangelio, ¿no? Invitar a las personas a que lean el libro de Mormón durante todo este año 2024. Muchas gracias por su apoyo. Reciban un cálido saludo de parte de mi familia, de parte de mi esposa, mis hijos y de mi parte. Y no se olviden por favor de compartir este video, de comentar las cosas que están aprendiendo en su estudio y recuerden que lo más importante de su estudio individual, familiar, es lo que el Espíritu Santo les coloque en su corazón. Es lo que el Espíritu Santo les va a decir que ustedes necesitan hacer en este momento. Así que nos vemos. Bye bye.